Gracias. Voy a hablar de un tema que, como es más específico que lo que vimos la semana pasada, requiere una búsqueda sistemática de información mucho más dura, digamos, y de poder discriminar todo lo que uno encuentra con respecto a este tema. Entonces, para ponernos en contexto, y aquí cuando uno está en vivo, a ver si avanzan, súper. ¿Qué es lo primero que no tenemos que olvidar? ¿Cuáles son los objetivos de la terapia hormonal? Y los objetivos de la terapia hormonal básicamente son dos: mejorar la calidad de vida de nuestras pacientes, y obviamente para esto utilizamos la escala MRS de calidad de vida, que ya lo conversamos largamente, es autoaplicada, tiene 11 dominios, nos permite objetivar hacia dónde van los síntomas, la severidad, nos permite además a nosotros orientar en el tratamiento y posteriormente aplicarla de nuevo y hacer un seguimiento. Y a largo plazo, el objetivo de la terapia hormonal es evitar las consecuencias del déficit de estrógenos en distintas parénquimas de la economía de la mujer. Esto es, enfermedades crónicas como la osteoporosis, disminuir el riesgo de enfermedad cardiovascular y todo lo que implica el síndrome genitourinario y las disfunciones sexuales asociadas a este síndrome. Por lo tanto, no podemos perder de vista por qué utilizamos terapia hormonal de la menopausia. Ahora, ¿qué pasa con la tibolona? ¿Y por qué es una molécula tan interesante? Y se me preguntan hoy en día, ¿es la terapia hormonal más vendida en el mundo en este minuto? Su descubrimiento responde a dos necesidades. Una, de encontrar una molécula que mantenga los efectos benéficos que deseamos, ¿cierto?, de la terapia hormonal clásica, estrogénica, y todos sus beneficios, pero que no conlleve también los efectos secundarios de esta. Llámese congestión mamaria, que la paciente tenga un alto riesgo cardiovascular y la voy a usar vía oral, por ejemplo, y que además sea un aporte en áreas en que la terapia clásica no es capaz de cubrir. En este caso estoy pensando en temas del deseo sexual, de la sensación de bienestar general. Y ahí es donde el nicho principal del uso de tibolona se va incorporando. Cuando uno empieza a buscar información, la verdad que se encuentra con tanta información que la verdad que uno queda sumido en esta información y cuesta encontrar una salida. Y en la web es lo mismo, es de verdad una explosión de información con distintos niveles de calidad del punto de vista de la información que tenemos que saber leer y encontrar. Eso más o menos lo que me pasó ahora, ¿cierto? Revisando el tema. ¿Qué es lo que espero al final de esta presentación? Hacer un checklist de las cosas que realmente uno debiera concluir basados en la evidencia, en la mejor evidencia actual que tenemos disponible. Para eso, esta vez por un tema de orden, hice una hoja de ruta que ordena un poquito, y en una presentación que es corta, la historia, el compuesto químico y su mecanismo de acción, farmacocinética y los efectos en distintas esferas que tiene tibolona en la mujer y que han sido múltiplemente estudiados. Para terminar con algunas recomendaciones que tienen que ver con el esfuerzo de haber leído todo esto y analizado, y qué es lo que uno hoy, basado en la evidencia, debiera sugerir. ¿Qué sabemos? La tibolona se empezó a estudiar y a procesar por primera vez allá por la década del 60, en los Países Bajos, específicamente en Holanda, y nació primero como un fármaco para la osteoporosis, ¿ya? Y ahí se probaron distintas dosis hasta que fuera una dosis mínima suficiente para proteger huesos. Eso estaba absolutamente claro, pero cuando se comienza a utilizar en mujeres, además se empiezan a ver otros beneficios en el control de los síntomas climatéricos, principalmente, y se pensó rápidamente a utilizar en la terapia hormonal y fue aceptada y aprobada con esa indicación en poco tiempo, ¿ya? Y de ahí nacen todos los estudios que siguen de ver qué beneficios puede tener la tibolona. Para no olvidarnos, la tibolona es un esteroide sintético, por lo tanto deriva del colesterol, específicamente del ciclopentano perhidrofenantreno, y cuando uno va a mirar los progestágenos, donde están las progestinas y la progesterona natural, deriva directamente de un estrano de la norepinedrona, y aquí aparece nuestra tibolona, ¿ya? Por lo tanto, si uno lo piensa, químicamente la tibolona es una progestina, ¿ya? Deriva de una progestina, pero no desidualiza endometrio. Y el hecho de desidualizar endometrio es un sine qua non de una característica para que yo pueda definir una molécula como una progestina.
por lo tanto, químicamente es una progestina, pero no desidualiza endometrio. Está desprovista de actividad biológica cuando se ingiere vía oral, y esta es su estructura química cuando recién se crea, y todos sabemos que la tibolona, después de que se ingiere, se va a metabolizar en 3 metabolitos distintos principalmente: la 3-alfa hidroxitibolona, la 3-beta hidroxitibolona, que actúan sobre receptores estrogénicos, y el 4-dímero D, que tiene que ver con los receptores androgénicos y progestativos. Y recordar que este isómero D puede venir directamente de la 3-beta hidroxitibolona o de la tibolona. Por lo tanto, una molécula inicial que se inactiva vía oral es capaz de metabolizarse y convertirse en los tejidos en 3 metabolitos distintos, que va a depender de distintos factores cuál va a ser su acción final en ese tejido diana. En cuanto a la farmacocinética, es de absorción rápida y completa. Al metabolizarse se convierte rápidamente en el tracto gastrointestinal y en el hígado, como les mencionaba, en 3 metabolitos. La alimentación no afecta la absorción de la tibolona, y eso es súper importante. Por lo tanto, se puede ingerir a cualquier hora del día, a diferencia de otros medicamentos. Tiene un efecto súper débil sobre la citocromo P450, por lo tanto no tiene prácticamente interacción vía oral con otros medicamentos. Y en general, la gran mayoría de sus metabolitos está circulando en forma sulfatada. Tiene una vida media de eliminación relativamente corta, 6 a 8 horas, con un pic de acción rápido a la 1 o 2 horas, y una excreción que principalmente es por las heces, y minoritariamente por la orina. Eso quiere decir que en pacientes con enfermedad renal uno puede usar tibolona en forma segura, porque el 90% de su excreción es a través de las heces. Yo les mencionaba que los metabolitos de la tibolona, que son 3, van a tener distinta acción en distintos tejidos, y van a poder activar receptores en algunos tejidos, van a inhibir sulfatasas en otros, y eso principalmente mama. Por lo tanto no vamos a pasar de tibolona a estrona o estradiol, y va a haber ausencia de estimulación tisular. A nivel de hueso van a activar los receptores estrogénicos, pero no solo en hueso, en cerebro, a nivel cardiovascular y a nivel vaginal también va a haber estímulo tisular estrogénico por los metabolitos de la tibolona. Y el isómero D básicamente lo que hace es cambiar el metabolismo a nivel del endometrio, por lo tanto no lo desidualiza. Y esta acción que tiene la tibolona, que es muy particular, porque finalmente cada tejido, tanto cualitativa como cuantitativamente, va a ser la que va a finalmente establecer el efecto biológico final de la tibolona, es lo que hace que se considere un regulador selectivo de la actividad estrogénica tisular, un STEAR. Por lo tanto, acá, la acción estrogénica va a ejercerse principalmente en tejidos donde respondan a este tipo de medicamento y que tengan receptores para, como la mucosa vaginal, hueso, la piel, la pared vascular, el metabolismo y las lipoproteínas y el sistema nervioso central. Y la acción androgénica se va a ejercer predominantemente en hígado, las glándulas sebáceas y el sistema límbico del cerebro. Y no va a tener acción en zonas donde los estrógenos habitualmente se les consideraban que pudieran ser perjudiciales, como endometrio y mama. Tiene otras particularidades la tibolona, es un compuesto único, no combinado, por lo tanto aquí en una tableta, y no tengo que estar tomando 2, o un transdérmico con una oral. En pacientes que tienen útero voy a tener toda la acción, por lo tanto es un compuesto único, que cuando yo comparo potencias, que también importa, y su potencia progestativa es 1/8 de la norepinendrona. Su potencia estrogénica es la 10ª parte del etinil-estradiol. Y si vemos su potencia androgénica, es la 50ª parte de la metiltestosterona. Por lo tanto, si bien tiene potencia en relación a estímulo de receptores progestativos, estrogénicos y androgénicos, es mucho menos que las que tenían sus antecesores. Y como muestra el cuadro, de acuerdo a los receptores donde se va a encontrar, y al metabolito va a estimular un receptor u otro receptor. Y aquí vamos a empezar en esta vorágine de estudio por los más clásicos y después por las revisiones sistemáticas del tema de cada uno.
Hueso es lo que más se estudió en tibolona en su primer tiempo, y cuando nosotros veíamos el tema de hueso y los efectos de tibolona, de hueso en mujeres mayores, el estudio LIF, el más conocido. Este es un estudio grande, tiene más de 4.538 mujeres posmenopáusicas en un rango de edad amplio, entre 60 a 85 años, y aquí las que se incluyeron en el estudio eran las que tenían un T-score de menos de 2,5 en cadera o columna, y si tenían menos de 2, se incluían en el estudio cuando tenían evidencia de fractura, ya sea radiológica de columna vertebral, al menos una. La dosis que se utilizó en este estudio era 1,25. Recordemos también que las dosis que se utilizaron en los primeros estudios de tibolona fueron diversas: 1,25, 2,25, 5, 0,3, 0,6, y se fue estableciendo cuál era la dosis respuesta más segura. El seguimiento que se hizo en este estudio fue de 36 meses, 34 meses, un seguimiento largo. ¿Y qué pasó en este estudio? Porque además se pudieron evaluar distintos outcomes. En lo que es densidad mineral ósea, tanto en columna como en cuello femoral, había una disminución del riesgo de fractura vertebral que era importante, una protección del 45% en el caso de fractura vertebral y una protección del 26% en fracturas no vertebrales cuando utilizábamos tibolona en las dosis que estaban en este estudio. Pero ¿qué pasó además? Porque se buscaban más outcomes en este estudio, cuando veíamos a estas pacientes por el riesgo de cáncer de mama y accidente cerebrovascular, porque teníamos pacientes muy mayores incluidas en el estudio. ¿Qué se vio en el estudio LIV? Que disminuye el riesgo de cáncer invasivo de mama al 0,32 contra placebo, y también se vio en forma secundaria que disminuía el cáncer de colon también en manera importante. Pero hubo 2 casos de mujeres mayores cercanas a los 80 años que presentaron un stroke. Por lo tanto, se dijo que incrementaba el riesgo de accidente cerebrovascular en estas pacientes, y eso hizo que el estudio se detuviera, ¿ya? Por lo tanto, de nuevo hay que ser cuidadosos. Este estudio era un estudio de mujeres mayores, entre 60 y 85 años, que se vio beneficio del punto de vista óseo, se vio beneficio del punto de vista del riesgo de cáncer de mama. Eran pacientes sanas sin cáncer de mama previo, pero en las pacientes de mayor edad tuvieron, al menos en 2 de ellas, un accidente vascular que hizo que el estudio se detuviera. Y ahí nos da una alerta de hasta dónde podemos usar los medicamentos. Este es otro estudio, es mucho más reciente, del 2021, que en realidad lo que es una revisión sistemática y un metaanálisis en que se incluyeron más de 1.529 pacientes. Estas pacientes eran pacientes más jóvenes, entre 49 y 55 años, con un seguimiento promedio acá de 24 meses. La dosis que se utilizó es la que nosotros más conocemos y es la que después se mantiene como la dosis respuesta más adecuada, 2,5 miligramos, y se comparó contra placebo y contra terapia hormonal clásica, esto es estrogénica, en distintas pacientes. ¿Qué se vio en la densidad mineral ósea en estas pacientes? Que la tibolona a esas dosis, 2,5 miligramos, aumentó la densidad mineral ósea en comparación con controles activos, tanto en cuello femoral como en columna lumbar. Y como siempre, si uno se pone a leer estas tablas, la verdad que cuesta leerlas porque es mucha información, pero si uno se va a la línea del 0 y ve quiénes fueron protectores y quiénes pasaron el 0, también ve que no mostró diferencias con la terapia hormonal clásica del punto de vista de la densidad mineral ósea. Por lo tanto, en dosis de 2,5, tibolona es comparable con la terapia estrogénica clásica en lo que tiene que ver con aumento de densidad mineral ósea, tanto lumbar como femoral. Esta es una revisión del Cochrane del 2016, que la gracia que tiene es que engloba muchos estudios previos conocidos, y aquí lo que quería ver el Cochrane básicamente era la sintomatología vasomotora de las pacientes posmenopáusicas y el sangrado, ¿ya? Y en ese contexto está puesto estos estudios. Aquí se incluyeron 46 ensayos clínicos controlados con más de 19.000 mujeres, ¿ya? Por lo tanto es un N muy importante. Se compara tibolona versus placebo, versus estrógeno o terapia oral combinada clásica en mujeres posmenopáusicas y perimenopáusicas. ¿Y cuáles fueron los outcomes que se fueron a buscar?
síntomas vasomotores, sangrado vaginal no programado y eventos a largo plazo. Y vamos a ver qué pasó. Cuando se comparaba tibolona versus placebo, en lo que tiene que ver con aliviar síntomas vasomotores a corto plazo. Si nosotros comparábamos contra placebo, tibolona era mucho más eficaz en controlar los síntomas vasomotores en relación a placebo. Pero esas dosis, esto es contra placebo, se asociaba también a presentar mayor sangrado vaginal en comparación con dosis menores de tibolona. Entonces ahí tenemos que ir viendo sangrado. ¿Qué pasaba ahora cuando comparábamos la tibolona de nuevo solamente en sangrados no programados, que es más o menos lo que se presentaba en la anterior? Se vio que tibolona en pacientes menopáusicas recientes incrementaba el sangrado en dosis de 1.25 y en dosis de 2.5. Por lo tanto, tibolona versus placebo en sangrados no programados, tenemos que tener cuidado cuando es una menopausia muy reciente, porque puede provocar estos sangrados no programados. ¿Qué pasa cuando comparamos la misma tibolona, en la misma dosis, pero ahora contra terapia hormonal, no contra placebo? ¿Qué es lo que se ve acá? Que en relación a la terapia hormonal combinada, la tibolona va a reducir el sangrado genital en dosis de 2,5, pero cuando ya lleva al menos 6 meses de uso. Y ahí se equipara y es capaz de estabilizar endometrio y de no seguir con estos sangrados no programados. Pero eso es contra terapia convencional clásica y al menos después de 6 meses de uso. Y en este estudio además se compararon dosis equipotentes de terapia hormonal combinada con tibolona para ver si reducía el sangrado no programado y también para ver qué pasaba en relación a los síntomas vasomotores. Y si se compara contra síntomas vasomotores a dosis equipotentes clásicas, es menos efectivo para el control de los síntomas vasomotores. Por lo tanto, aquí vamos teniendo elementos. La tibolona va a controlar el sangrado cuando ha pasado más tiempo desde la última menstruación, ¿cierto? Contra la terapia clásica. Es capaz de controlar síntomas vasomotores, pero en dosis equipotente va a ser contra síntomas vasomotores leves a moderados. Cuando el síndrome vasomotor es muy florido, la terapia convencional clásica estrogénica anda más rápido en el control de los síntomas vasomotores. ¿Qué pasa a largo plazo en este metaanálisis, en este estudio que se hizo del Cochrane? Aquí está incluido el estudio que yo les mencionaba antes. Si uno mira los años, la tibolona aumenta las tasas de cáncer de mama recurrente en mujeres con antecedentes de cáncer de mama, y aquí sale el estudio Liberate, que vamos a ver más adelante, porque si bien veníamos diciendo en el anterior, en mujeres sanas, la tibolona contra placebo disminuye el riesgo de cáncer invasor de mama, no es lo mismo que darle tibolona a pacientes que ya tienen cáncer de mama y que quiero ver si recidivan más o recidivan menos. Lo que se vio es que aumenta la recidiva. Puede aumentar las tasas de accidentes cerebrovasculares, y esto es también en relación al estudio anterior de mujeres cercanas a los 80 años que tuvieron 2 en el estudio, un accidente cerebrovascular cada una. Ahora, no hay ninguna evidencia en tibolona que aumente el riesgo de otros eventos adversos a largo plazo, o que difiera de lo que le pudiera ocurrir a una persona con terapia hormonal clásica en seguridad a largo plazo. Y eso es tasa de mortalidad, eso es riesgo metabólico severo a largo plazo. ¿Qué pasa con los biomarcadores cardiovasculares en las pacientes que están usando tibolona? Y ahí hay de nuevo muchísimos estudios, sacamos los que tienen más robustez en cuanto a la evidencia para ver de qué se trataba. En este se vio el efecto de tibolona en biomarcadores de riesgo cardiovascular, en dosis conocidas para nosotros, 2.5 miligramos, fue un periodo corto. ¿Cuál es la gracia de este estudio? Que si bien el N es bajo, compara mujeres premenopáusicas jóvenes versus mujeres posmenopáusicas recientes. Eran pacientes que tenían posmenopausia en un promedio de 0,4 a 1 año, y con edades tempranas, 52 más o menos 3 años. Que se midió en ambos grupos la presión arterial, la glicemia, el perfil lipídico, la proteína C reactiva, marcadores de estrés oxidativo en ambos grupos. ¿Y qué se vio? Algo que más o menos nosotros conocíamos, que el estatus menopáusico, es decir, la menopausia en sí, ¿ya? El que ya mis ovarios no produzcan estrógeno, ¿qué nos provoca en forma fisiológica, digamos, cuando nos pasa eso? Empieza a aumentar la presión sistólica y diastólica,
también aumentan algunos marcadores de riesgo cardiovascular, como la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, y tenemos menor cantidad de antioxidantes. ¿Qué pasa si a esas pacientes sanas, que sabemos que por su estatus menopáusico les va a ocurrir eso, les damos tibolón? Que se encontró que la presión arterial baja, también disminuye las glicemias, disminuye el factor de necrosis tumoral alfa, pero también sabemos que disminuyen las HDL. Por lo tanto, la conclusión de este estudio es que como la menopausia se asocia con un aumento de presión arterial, inflamación y estrés oxidativo, se vio que la tibolona podría restaurar la presión arterial y tener un efecto benéfico sobre la inflamación y la glicemia, sin empeorar el estrés oxidativo, dejando en un stand-by qué impacto real a nivel cardiovascular tenía el hecho de que disminuían las HDL. Por lo tanto, esto nos da un piso para poder decir un poco del punto de vista cardiovascular en pacientes sanas versus pacientes que le voy a dar tibolona, si mejoramos o no mejoramos estos biomarcadores cardiovasculares. Otro estudio que también tiene que ver con el riesgo aquí protrombótico, pero con lo cardiovascular. De nuevo, esto es una revisión sistemática y un metaanálisis, son 10 revisiones sistemáticas y un metaanálisis de ensayos clínicos aleatorizados que se vieron hasta el año 2016, juntaron 817 mujeres, en que lo que se midió fue antitrombina 3 y fibrinógeno en pacientes que estaban utilizando tibolona y las compararon contra pacientes que usaban terapia hormonal convencional clásica con estrógenos, tanto vía oral como vía transdérmica. Y lo que se vio es que no había asociación significativa en las concentraciones de fibrinógeno y antitrombina 3 en el tratamiento con tibolona comparado contra la terapia clásica. Y eso es importante porque nosotros sabemos que en la cascada de coagulación se aumenta el fibrinógeno y se altera la trombina, vamos a tener un aumento de los efectos protrombóticos. Por lo tanto, aquí se comporta bastante neutra la tibolona versus la vía oral de los estrógenos que sabemos que provoca cambios en estos aspectos. Aquí hay otro estudio que es también más reciente, del año 2021, también es una revisión sistemática, dosis-respuesta, de qué pasa cuando vamos viendo otros efectos biomarcadores que básicamente son el perfil lipídico y el uso de tibolona. Aquí se consideran 26 ensayos controlados aleatorizados, una duración promedio del estudio de 48 meses, bastante largo. Aquí se separó por índice de masa corporal, y eso es como lo distinto del estudio a los estudios previos, porque estaba en el ambiente de decir, ¿qué pasará con el estado nutricional de las pacientes? ¿Será lo mismo tibolona en pacientes más delgadas, más obesas, de acuerdo a los marcadores de riesgo cardiovascular? Y se midió tibolona en relación a niveles de colesterol total, HDL, triglicéridos y LDL, y se mantuvo, lo que se vio es que los resultados se mantuvieron estables hasta por lo menos 26 meses de uso, y esos resultados fueron que se disminuyeron, de nuevo, colesterol total, LDL, triglicéridos, también HDL, y que el impacto mayor de estas reducciones, que en la suma y la resta eran benéficos desde el punto de vista cardiovascular, se había dado en pacientes con IMC mayores. Entonces, en este estudio, dosis-respuesta, entre mayor era el índice de masa corporal de la paciente, mayor era el efecto positivo de la tibolona en disminuir estos marcadores de riesgo cardiovascular. Y la dosis que se utilizó fue de 2,5 miligramos día de tibolona. Pasamos a otro punto de nuestro sistema de ruta que establecimos. ¿Qué pasa con tibolona y mama? ¿Ya? Porque tenemos tibolona de densidad mineral ósea, biomarcadores. ¿Qué pasa con la mama? En cuanto a la mama, nosotros sabíamos cosas de hace mucho tiempo, que los metabolitos de tibolona, por ejemplo, estimulan la apoptosis en líneas celulares normales del tejido mamario, y lo hacen por una reducción del factor BCL2, que es un factor antiapoptótico conocido. Por lo tanto, lo que hacen es reducirlo, y con eso ellos aumentan la apoptosis en líneas celulares normales. ¿Qué más sabemos? Que los dos metabolitos que van a tener acción en mama, el 3-alfa-hidroxitibolona y la 3-beta, aumentan las sulfotransferasas, y al aumentar las sulfotransferasas, lo que hacen es evitar el paso a estrógenos, tanto estrona como estradiol en mama, y por lo tanto no vamos a tener acción estrogénica en mama cuando usamos tibolona. Y además se ha visto que inhiben
la invasión de cáncer de células de mama in vitro. Por lo tanto, todas esas cosas que eran un poco de la investigación básica, nosotros ya la conocíamos. También sabíamos que cuando comparábamos mamografías de pacientes que estaban con terapia estrogénica y progestativa versus tibolona, versus placebo, y esta es entretenida porque es a los 6 meses de tratamiento, y uno compara, y una cosa de comparar, cómo tibolona hace menos densa la mama contra la terapia hormonal clásica versus placebo. Eso habla de esto de que no altera la densidad mamográfica y que pudiera no enmascarar, ¿cierto?, el hecho de que una paciente pudiera tener una patología en la mama y que yo, por la terapia que estoy utilizando, pudiera no verla, ¿ya? Entonces, no altera la densidad mamográfica, la tibolona versus la terapia estrogénica clásica y la mejora con respecto a placebo. Y ahí sale otro estudio, que es el estudio Liberate. El estudio Liberate, que tiene que ver con densidad mineral ósea y el riesgo de recidiva de cáncer de mama en pacientes que obviamente ya lo tuvieron. Es un estudio y un ensayo a doble ciego controlado con placebo, y eran mujeres que la característica que tenían, aparte de tener un cáncer de mama, estaban muy sintomáticas desde el punto de vista vasomotor. Por lo tanto, sí, estudios previos habían dicho que podía haber una apoptosis estimulada por el metabolito de tibolona, si mejoraba la densidad mineral, la densidad mamaria, si podía en pacientes sanas disminuir el riesgo de cáncer invasor. Bueno, ¿qué pasa si lo damos en pacientes que tienen cáncer de mama? A lo mejor disminuye la recidiva, eso fue como el contexto, y se vio además eso asociado a la densidad mineral ósea. Aquí se incluyeron en el estudio más de 3.500 mujeres, se aleatorizaron en grupos bastante parejos de pacientes que iban a usar tibolona y cuáles placebo, en 245 centros y 31 países. Por lo tanto, fue un estudio multicéntrico bastante grande. ¿Y qué se encontró? Lo que todos sabemos hoy en día y que tiene que poner un stop, que aumenta la recurrencia de cáncer de mama en pacientes que ya lo tienen. O sea, si yo uso tibolona en paciente portadora de un cáncer de mama, voy a aumentar su riesgo de recidiva. Por lo tanto, la conclusión, y que además hizo que se detuviera este estudio, es que la tibolona no debe usarse como tratamiento de la osteoporosis en mujeres con cáncer de mama, y tampoco con la idea de disminuir en estas pacientes la sintomatología vasomotora. Y como conversábamos en la semana pasada, existen otras herramientas para manejar la sintomatología vasomotora en pacientes sobrevivientes a cáncer de mama, que son las que nosotros tenemos que utilizar. Pero aquí una vez más, tener un cáncer de mama implica una contraindicación absoluta a la terapia hormonal convencional clásica estrogénica y a la tibolona también. Y sin embargo, de repente avanza el tiempo y el año 2016 aparece un estudio que habla de quimioprevención con distintos agentes y que pudieran ser como la nueva línea de prevención en el cáncer de mama. Es un estudio grande, ¿cierto?, de nuevo metaanálisis que incluye 48 ensayos controlados aleatorizados, más de 27.000 pacientes, donde se incluyen 21 agentes potencialmente protectores de la mama, que concluyen ellos que los que mejor podrían ser quimioprotectores en mama, desde el punto de vista riesgo-beneficio, van a ser los nuevos SERMs, como arsoxifeno, laxosifeno y raloxifeno, los inhibidores de aromatasa y tamoxifeno. Y lo terrible es que dejan a tibolona por acá abajo como un potencial de nuevo agente que podría ser quimioprotector. Y yo creo que estos resultados obviamente hay que tomarlos con cuidado. Hay evidencia suficiente en este minuto de que no es buena idea pensar en quimioprevención con tibolona o dárselo a pacientes que ya tienen cáncer de mama. ¿Qué pasa con otro de los hojas de ruta que teníamos para ver qué tiene que ver con sexualidad, con la mejora de la sensación de estado general? Hay estudios bastante antiguos, pero muy bien hechos. El de Genassani de 1987 es uno de los que marca la investigación básica aplicada después a la clínica. Genassani hizo 2 tipos de estudios, pero con la misma línea de pensamiento. Midió niveles plasmáticos de beta-endorfinas en grupos de mujeres posmenopáusicas durante 6 meses y lo comparó contra placebo. Y usó el nombre original de la tibolona en una dosis
de 2,5 miligramos día y midió, por supuesto, los niveles de endorfinas, que son un marcador de bienestar general, y también el índice de satisfacción sexual. Y lo que mostró que cuando las pacientes ya iban en el segundo mes y claramente a continuación del tercer mes, aumentaba tanto las endorfinas, que es esta sensación de bienestar general, como todos aquellos marcadores que tenían que ver con los indicadores de satisfacción sexual. Por lo tanto, hay una línea clara de manejo hacia adelante, de ir evaluando cómo tibolona influye positivamente en la sexualidad y en la sensación de bienestar general. Aquí hay otro estudio que también evalúa distintos parámetros, pero aquí en lo que nos vamos a centrar es en lo que tiene que ver con la sexualidad en las mujeres, y se sabía que ya era un agente que protegía hueso, que tenemos acá. Este es un estudio retrospectivo, 120 mujeres menopáusicas quirúrgicas en este caso, que las dividieron en 4 grupos. Un primer grupo que iba a utilizar estradiol con un andrógeno, que era la noretindrona intramuscular, un segundo grupo que utilizaba tibolona, uno que usaba solamente estradiol, acuérdense que estos eran pacientes menopáusicas quirúrgicas, versus un grupo control, y que se trató de evaluar en este trabajo la respuesta sexual. Y lo que se vio que tanto en el grupo que usaba estradiol con andrógenos, en este caso intramuscular, como en el grupo que usó solo tibolona, mejoraba la respuesta sexual rápidamente. Y eso no ocurría y no era estadísticamente significativo cuando usaban estradiol solo, y versus, obviamente, control iba a ser mucho menor. Por lo tanto, aquí se prueba que la tibolona es comparable al uso de andrógeno asociado a estradiol en la respuesta sexual. Ahora, ¿cuál fue el problema de este estudio? Que en el grupo que estaba usando estradiol más andrógenos, se vieron efectos lipídicos significativamente adversos, o sea, claramente aumentaba el riesgo cardiovascular, claramente aumentaba en las dosis que se estaban utilizando los biomarcadores de riesgo cardiovascular. Por lo tanto, también este estudio se detiene cuando se dan cuenta que en ese contexto los riesgos superan a los beneficios. Y desde el punto de vista de sexualidad, tibolona es comparable a dar andrógenos vía intramuscular con estrógenos, que es lo que nos tiene que ir quedando. Después viene otro estudio que se ha llamado el estudio total, que ve ahora qué pasa con si hay sangrado vaginal, la eficacia y la tolerabilidad a dosis baja de tibolona versus terapia hormonal. Y aquí tenemos otro estudio multicéntrico. Aquí son 7 países, 32 centros en Europa, y digo en Europa porque la mayoría de los estudios habían sido más bien en norteamericanos. Aquí son 572 mujeres posmenopáusicas sanas, con una edad promedio habitual, 55 años, una duración a 48 semanas. Se aleatorizaron a usar tibolona de 2,5, de nuevo con estradiol de 1 miligramo en este caso, y noretindrona de 0,5. ¿Qué pasó acá? Que la incidencia de sangrado fue menos con tibolona desde el tercer mes de sangrado, o de uso en este caso, versus la terapia hormonal clásica, que la tibolona y la asociación de estrógenos con noretindrona tenían similar efectividad contra los síntomas vasomotores y la atrofia vaginal, eran comparables, pero que la mastodinia y la tensión mamaria eran menor con tibolona. Entonces, volvemos a pensar en qué cosas tenemos mejoras al usar tibolona versus usar terapia clásica convencional. Y no podemos dejar de hablar de los distintos consensos, de las distintas sociedades a lo largo de la historia. Y aquí voy a mencionar el consenso global para el uso de andrógeno y el posicionamiento que hizo la IMS el año 2019, que es lo que aparece en la IMS en su consenso, que es el último del año 2016, y qué es lo que dice la Asociación Española para el Estudio de Menopausia, que el último es el 2013. La gracia es que aquí el de la IMS, que se publicó en Maturitas, incluye a la IMS, a la NAMS, al EMAS, a la sociedad que tiene que ver con osteoporosis, FLACIM, y también a la Sociedad Española. Y solamente voy a mencionar aquellas cosas que tengan directa relación con tibolona. ¿Y qué dice este consenso global? En su primera sección A de riesgos-beneficios, la terapia hormonal incluyendo tibolona y la combinación de estrógenos conjugados de quino y base de oxifeno son los más efectivos en el tratamiento de los síntomas vasomotores asociados
a la menopausia a cualquier edad, pero obviamente los mayores beneficios en la ventana de oportunidad se van a obtener en mujeres antes de los 60 años y antes de los 10 años de iniciada la menopausia. La calidad de vida de estas mujeres obviamente va a ser muy importante, y también en lo que tiene que ver con el dolor musculoesquelético, en los cambios que tienen que ver con los disturbios del sueño durante la terapia hormonal, y ahí incluimos tibolona y los estrógenos conjugados de quino con base de oxígeno también mejoran calidad de vida. ¿Qué más? La terapia hormonal convencional, incluyendo tibolona, puede iniciarse en mujeres, obviamente, que tengan riesgo de fractura y osteoporosis antes de los 60 años de edad o dentro de los 10 primeros años posmenopausia, de nuestra ventana de oportunidad, ¿cierto? Que es una ventana de oportunidad cardiovascular, pero también ósea. La terapia hormonal, incluyendo tibolona, también es efectiva para el tratamiento de la atrofia vulvovaginal, y por lo tanto se tiene que considerar como una herramienta que puede ser efectiva cuando hablamos de síndrome genitourinario. Recordemos que los metabolitos de la tibolona tienen acción estrogénica a nivel de vagina también, y que la terapia hormonal, que incluye de nuevo tibolona, estrógenos conjugados y base de oxígeno, es efectiva en prevenir la pérdida ósea en las mujeres posmenopáusicas. Y hace una línea más este consenso global de todas las sociedades, digamos, que la terapia hormonal incluye también todas las rutas de administración, y aquí tenemos también de nuevo la tibolona, y que cada una va a tener potencialmente riesgos y beneficios que tienen que ir validados por la evidencia en cada uno de sus productos. ¿Qué dice la Asociación Española para el Estudio de Menopausia? Y este es un posicionamiento solo de tibolona. ¿Y por qué solo de tibolona? Porque tibolona es la terapia más vendida en España, solo en España, y en el resto de Europa también, pero en España está claramente utilizada, y por eso hacen este esfuerzo de hacer un posicionamiento solo de tibolona. ¿Qué es lo que ellos dicen en este posicionamiento? Ellos dicen que es equiparable a la terapia hormonal a dosis bajas en el alivio de la sintomatología vasomotora, que va en la misma línea anterior. Si yo tengo un síndrome vasomotor severo, va a andar probablemente mejor en la respuesta con terapia estrogénica clásica, pero si es un síndrome vasomotor leve a moderado, va a andar igual con tibolona que con la terapia hormonal clásica. Está indicado en mujeres que tienen alteración de la sexualidad del ámbito del deseo, ¿ya? Cuando hay alteración de la libido, ahí está indicada el uso de tibolona, y recordemos que también hay cambios en la SHBG inducidos por tibolona que nos van a ayudar a mejorar los andrógenos libres, por lo tanto ahí tiene una doble acción. El riesgo tromboembólico es inferior que la terapia hormonal convencional. ¿Es segura su acción sobre endometrio? Sabemos que no tiene acción estrogénica en endometrio. No aumenta la densidad radiológica mamaria ni la mastalgia de la mujer posmenopáusica. Reduce el recambio óseo, incrementa por lo tanto la densidad mineral ósea, y frente a eso reduce el riesgo de fractura vertebral y no vertebral. Y ha mostrado efectos beneficiosos sobre determinados marcadores subrogados de la enfermedad cardiovascular, principalmente en lo que se refiere a la reducción de los triglicéridos, ¿ya? Y si nos acordábamos, la vía transdérmica también nos importaba a nosotros cuando había hipertrigliceridemia. Aquí la tibolona también puede ser favorable. Y marca en rojo, yo lo marqué en rojo, dos cosas que no debemos olvidar. No se recomienda su uso en la prevención secundaria de la enfermedad cardiovascular. Esto sería muy mala idea, de que porque tiene algunos biomarcadores que andan bien con tibolona. A mí se me ocurre una persona que ya tiene una enfermedad cardiovascular puesta en su vida, yo le dé pensando que le voy a hacer un favor, tibolona, eso no está probado, y no se recomienda su uso en mujeres con historia de cáncer de mama, ¿ya? Así que vamos en la misma línea de todo lo que nos va diciendo la evidencia. Y quise poner solamente esta línea en el posicionamiento de andrógenos de la IMS, porque ahí también nos menciona que la tibolona sería efectiva en mujeres posmenopáusicas con o que tienen disfunciones sexuales hipoactivas y que tienen que ver básicamente con el deseo. En esas pacientes también la tibolona tiene un nicho y tiene mucho que decir y está recomendado. Y aquí, como estamos todavía y no salimos de la pandemia, ¿cierto? Y cuando se empezaron los primeros casos de COVID-19, que sabemos rápidamente, supimos rápidamente que tenían un fenómeno sistémico protrombótico más aumentado,
una de las cosas que primero se mencionó es qué pasaba con los anticonceptivos, qué pasaba con las pacientes que estaban tomando terapia hormonal, y ahí rápidamente aparecen los primeros consensos de las sociedades internacionales sobre el uso de terapia hormonal y una paciente que tuviera un COVID-19, y la verdad que lo que aparece en los consensos internacionales, que la terapia transdérmica, cuando tenemos la posibilidad de tener solo estrogénica o combinada con progesterona, sabemos que no modifica, cuando es transdérmica, los marcadores subrogados con el riesgo cardiovascular, y también sabemos que con la terapia con tibolona el riesgo tromboembólico es muy bajo y es mucho más bajo que cuando usamos terapia clásica, convencional, oral, ¿ya? Por lo tanto, si tuviéramos hay que mirar versus terapia oral estrogénica, la tibolona anda mucho mejor y tiene menor riesgo tromboembólico. ¿Qué pasa en nuestro país? Casi en paralelo aparecen las orientaciones técnicas para la atención de salud reproductiva en el contexto de la pandemia por COVID-19, eso fue en octubre del año 2020, y ellos hacen una recomendación y separan a aquellas pacientes que están con terapia hormonal local de la menopausia, cualquier estrógeno local. La verdad que como sabemos que como no hay repercusión sistémica suficiente, ni siquiera para poder estimular el endometrio, no es necesario suspender la terapia cuando estas pacientes hacen un COVID. Pero ¿qué pasa con las pacientes que están con terapia sistémica? Las dividen en aquellas que son asintomáticas y leves, que no están hospitalizadas y no tienen factores de riesgo. Dicen que vamos a retirar solo si es posible, pero si la paciente tiene una dependencia, lo que nosotros hacemos es, si estábamos con terapia oral, nos cambiamos a estradiol transdérmico o tibolona. Lo que hacemos es dejar la terapia oral. Si la paciente tiene factores de riesgo importantes cardiovasculares que han ido pasando con los años y hace un COVID, aunque sea asintomático leve, tengo que suspender la terapia hormonal y solo plantear si hay una dependencia absoluta de la paciente a la terapia hormonal, mantenerlas con estradiol transdérmico o tibolona. Si la paciente tiene un cuadro moderado a grave, pero no está hospitalizada, yo podría todavía mantener la terapia transdérmica o tibolona si existiera dependencia del uso, obviamente, de esta terapia en las pacientes. Pero si la paciente se hospitaliza, ahí se suspende todo tipo de terapia hormonal, salvo la terapia local, que es difícil que la paciente hospitalizada la esté utilizando, todo el resto de las terapias se suspenden, ¿ya? Entonces, también, ¿cómo impactó el COVID hasta en tener que plantearnos en anticoncepción, en terapia hormonal, si vamos a poder seguir utilizándola o no, si había más riesgo en estas pacientes y cuál podíamos utilizar? Después de esta, que creo que fue un poquito extenso, porque es tratando de juntar la literatura y la medicina basada en la evidencia en esta hoja de ruta propuesta, ¿cuáles son las recomendaciones que yo me llevo para la casa con respecto a qué pacientes serían las ideales para tibolona? Primero, pacientes postmenopáusicas, no la perimenopáusica ni la que menopáusica muy reciente. ¿Por qué? Porque va a tener más posibilidades de sangrados no programados en esas pacientes que van a hacer que probablemente abandonen el tratamiento. Entonces, en general, la paciente posmenopáusica, que ya más o menos un año posmenopausia, sería una paciente ideal. Las pacientes posmenopáusicas con osteoporosis y osteopenia establecida claramente se benefician del uso de tibolona. Las pacientes que tienen densidad mamaria aumentada o que tienen mastodina o mastalgia van a tener menos efecto con tibolona que con otras terapias. Las pacientes que tienen ya conocidos efectos secundarios de estrógeno, podemos utilizar entonces tibolona y mantenerlo positivo de la terapia hormonal. Las pacientes que tienen riesgo de trombosis, aquí no estamos hablando que tengan enfermedad cardiovascular establecida, pacientes solamente con factores de riesgo. Me explico, paciente sedentaria, paciente un poco tabáquica, que a lo mejor no quiere la vía transdérmica, pudiera yo usar la vía, la tibolona, pero nunca la vía oral estrogénica. Pacientes que no desean sangrados versus esquemas secuenciales, porque finalmente la tibolona va a lograr, después de 3 o 6 meses, ordenar los sangrados en general. Pacientes que tuvieron una histerectomía con salpingoferectomía bilateral por endometriosis, el efecto progestativo que tiene la tibolona va a ayudar a que si quedan focos de endometriosis podamos mantenerlo igual, más atrofiado y disminuir dolor, porque sabemos que por desgracia la endometriosis, sobre todo la endometriosis profunda, no termina necesariamente después de la cirugía cuando queda un foco todavía en las pacientes.
Y las pacientes que tienen disfunciones sexuales, no hay ninguna duda que tienen indicación de tibolona, sobre todo cuando las disfunciones sexuales son por deseo, ¿ya? Esas pacientes con la disminución de la libido que provocan disfunciones sexuales severas y alteraciones de pareja son pacientes que van al tiro como una de las indicaciones a tibolona. Por lo tanto, ese sería mi checklist después de lo que revisé de cuáles serían las pacientes en que uno debiera pensar, en esta paciente prefiero usar tibolona versus partir con terapia estrogénica vía oral o partir con otra terapia, en pacientes que obviamente no tengan contraindicación a terapia hormonal. Pero finalmente, la terapia hormonal siempre, siempre, siempre debe ser a la medida de la paciente, y eso no lo podemos olvidar. Tiene que ser como un guante perfecto a la medida de la paciente y respetando las preferencias de la paciente. Por lo tanto, sigue siendo individualizada paciente a paciente. Y ahí tengo que ser súper criterioso y súper estricto en cómo hago la evaluación, en cómo voy viendo cómo avanza la medicina y los nuevos estudios y tratando de allegarme más a la Lex Artis de lo que pueda. De nuevo, porque lo hice la semana pasada y lo vuelvo a hacer ahora con la misma energía, los quería invitar a el Congreso Aniversario de la Sociedad Chilena de Climaterio, que va a ser presencial en el Hotel Intercontinental el 10 y 11 de junio, así es que ahí reservando la agenda para el 10 y 11, hay información en la página de la sociedad y también en el correo de la Sociedad Chilena de Climaterio, y yo espero que a más tardar entre el viernes y el lunes ya esté el programa circulando con todos los detalles para que se puedan inscribir y nos puedan acompañar en algo que es absolutamente necesario también, la presencialidad, y seguir hablando de mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Gracias.